Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmontar por completo esa obsesión casi enfermiza que tenemos por el pleno sol, y lo vamos a hacer descubriendo 20 plantas sorprendentes que, de hecho, adoran la sombra. Normalmente damos por hecho que sin un sol abrasador olvidémonos de cosechar nada. Nos dejamos la piel y un dineral talando árboles y peleando contra la naturaleza para conseguir ese trocito de tierra perfectamente iluminado. Pasamos horas persiguiendo un ideal de luz que, siendo realistas, a lo mejor nunca conseguimos. Pero bueno, hoy vamos a ver que la sombra no es un páramo estéril, que va, esconde secretos alucinantes y respuestas geniales para esos espacios que siempre habíamos dado por inútiles. Para arrancar, vamos a sumergirnos de lleno en este misterio con una pregunta clave. ¿Qué narices puede crecer en esos rincones oscuros y olvidados del terreno? Psicológicamente, casi siempre miramos esas zonas en penumbra, debajo de un roble inmenso o detrás de un muro y les ponemos la etiqueta de zonas muertas. Las damos por perdidas porque creemos que les falta el motor principal de la vida. Pero la realidad es que bajo esa oscuridad hay todo un mundo de posibilidades, una auténtica mina de oro de fertilidad que está ahí, esperando a que le saquemos partido. Esta frase es genial porque da en el clavo. Captura una sabiduría ancestral que, la verdad, la agricultura industrial moderna ha olvidado casi por completo. Hace siglos, los agricultores indígenas y los monjes en sus monasterios tenían clarísimo que la sombra de los árboles o los rincones oscuros no eran un problema que hubiera que eliminar, sino aliados. Sabían que la sombra no es el enemigo del crecimiento, sino simplemente una condición diferente. Es un microclima único donde ciertas plantas han evolucionado con mucha paciencia para dar lo mejor de sí mismas. Sección 1. El mito del pleno sol. Vamos a ver por qué el calor estresa tanto a las plantas. Es súper curioso ver cómo contrastan las dos caras de la moneda. Por un lado, el pleno sol hace que la planta transpire rapidísimo, pierde humedad a una velocidad de vértigo, entra en un estado de pánico por el calor y, como mecanismo de defensa, concentra sabores súper amargos. En cambio, la sombra hace de escudo protector, ayuda a retener la humedad en las células, permitiendo que la planta crezca a su ritmo, despacito y sin agobios. Y este ritmo pausado es, exactamente, lo que nos da al final una textura muchísimo más dulce y crujiente. Es pura biología. Pasamos a la sección 2, hortalizas comunes. Porque a veces menos sol significa más sabor. Seguro que a más de uno le choca ver cosas tan cotidianas como la espinaca y la lechuga en esta lista. Por costumbre, las plantamos a pleno sol, donde acaban marchitándose y rindiéndose rapidísimo. Pero en la sombra prosperan de maravilla. Lo mismo pasa con el ajo, que guarda su energía bajo tierra con mucha paciencia y apenas necesita fotosíntesis directa para formar bulbos con un sabor increíble. Y ojo con las zanahorias, que en vez de pedir luz a gritos, crecen mucho más dulces y con menos grietas cuando están en suelos frescos y protegidos del solazo. 10.000 años. Se dice pronto. Esa es la increíble cantidad de tiempo que los guisantes llevan cultivándose sin parar en los valles más frescos y sombreados de Oriente Medio. Toda esta historia nos demuestra que sus flores son súper delicadas y necesitan huir del calor directo para sobrevivir. Si la temperatura sube demasiado por estar a pleno sol, la planta entra en pánico y tira las flores. Y claro, sin flores es biológicamente imposible tener guisantes. Y esto nos lleva a un punto absolutamente crucial. La sombra frena un proceso conocido como espigado. Imaginemos el chasco monumental de cuidar un huerto con todo el cariño del mundo, que llegue una ola de calor y al día siguiente ver que todas las lechugas se han estirado hacia arriba como locas. Por culpa del estrés térmico, la planta entra en modo supervivencia y corre a producir semillas. El resultado es que la cosecha se arruina y las hojas se vuelven intocables de lo amargas que están. Pues bien, la sombra es ese freno de mano natural que mantiene las verduras tiernas y nos alarga la cosecha varias semanas. Vamos con la sección 3, hierbas aromáticas. O por qué a veces nos equivocamos tanto con la luz. Estas plantas huelen de maravilla, pero esconden sus mejores secretos lejos del sol intenso. La rúcula, por ejemplo, que a los soldados romanos les encantaba por su toque picante, desarrolla un sabor mucho más complejo en la penumbra. Y luego está la menta. Todos sabemos que plantar menta puede ser una pesadilla porque es súper invasiva, pero si la ponemos en una sombra profunda, la dejamos como en modo pausa, controlamos que no invada todo, pero la seguimos teniendo a mano. Y la perilla asiática, o shiso, nos regala unas hojas de un púrpura vibrante justo cuando crece en la oscuridad de los bosques. Y claro, esto explica perfectamente el eterno drama del cilantro. Mucha gente acaba con unas hojas que saben literalmente a jabón, súper amargas, y no entienden qué ha fallado. Pues el secreto es que al cilantro no le gusta ser el centro de atención. Si lo movemos a la sombra, ese ciclo rápido de espigados se frena en seco. Las hojas se quedan planas, frescas y listas para dar muchísimo sabor durante bastante más tiempo. Un cambio radical. Sección 4. Cultivos históricos olvidados. Mucha historia escondida en la sombra.
Ojo a esto, porque cultivos como el kale, que salvó a muchísima gente en la Edad Media, o el bok choy asiático, aprovechan la falta de luz de una forma brutal para concentrar nutrientes. Al tener poca luz, se estresan un poquito y responden creando hojas más gruesas, oscuras y resistentes. Y visualmente es una pasada ver cosas como la celga en la penumbra. Como les falta sol, generan unos pigmentos intensísimos con tallos de color neón, rosas y amarillos que destacan muchísimo en la oscuridad. Es la prueba de que sin sol también hay mucha belleza. Si damos un repaso rápido a la historia, queda clarísimo que esto de cultivar en la sombra no es una moda pasajera. Hace unos 4000 años los egipcios ya pintaban lechugas en sus tumbas. En el siglo I, la rúcula alimentaba a los soldados romanos bajo la sombra del Mediterráneo. Damos un salto al siglo XVI, y resulta que Francis Bacon ya ponía por las nubes al berro de agua. Y luego, en la década de 1830, llegó la endivia belga por puro accidente. Toda la vida, las zonas de sombra han sido una fuente constante y súper fiable de alimento. Entramos en la sección 5, las sorpresas de la sombra. Auténticas maravillas ocultas. Aquí ya pasamos a otro nivel. Ya no hablamos de poca luz, sino de organismos como los hongos shiitake, que literalmente necesitan cero fotosíntesis. Es casi de ciencia ficción si lo comparamos con cualquier otra planta. También tenemos verduras que son duras como rocas, como el maché, que aguanta inviernos helados y súper oscuros donde el resto de plantas tiran la toalla. Y las verduras asiáticas, como la mizuna o el tatsoi, se abren preciosas en la sombra, demostrando que no hace falta un sol de justicia para crecer perfectas. Históricamente a esto se le llama blanqueo. Es fascinante cómo los agricultores de toda la vida usaban la oscuridad como una herramienta, no como un estorbo. Al quitarle la luz a la chicoria a propósito, conseguían que fuera muchísimo más dulce. Eliminaban el amargor y le daban una textura súper suave. Es la prueba definitiva de que lo que siempre pensamos que es una limitación enorme, a veces es justo el truco para conseguir algo increíble en la cocina. Y llegamos a la sección 6, reimaginando los rincones oscuros. El momento de cambiar el chip. Estas dos últimas plantas le dan la vuelta a la tortilla por completo. Cuenta la historia que allá por 1830, un granjero belga escondió raíces de achicoria en un sótano a oscuras por culpa de un conflicto armado. Semanas después, al volver, alucinó al ver que habían brotado unas hojas tiernas y dulces. Así, de casualidad, nació la endivia belga. Y por el otro lado tenemos el pie de cabra, una planta a la que hoy en día tratamos a patadas y arrancamos sin piedad por no entender su valor. La ironía de todo esto es espectacular. Resulta que la planta de sombra que más produce y más fuerte crece, el pie de cabra, está forrada de vitaminas y encima tiene propiedades antiinflamatorias. Pero claro, hoy en día la rociamos con herbicidas como si fuera nuestro peor enemigo. Todo lo contrario a lo que hacían los monjes en la Edad Media. Ellos la plantaban a propósito en la sombra de los monasterios porque sabían que ahí crecía como loca, y la tenían como oro en paño, tanto para comer como para curar. Al final, todo este análisis nos demuestra que el éxito se resume en 3 pasos muy sencillos. 1. Dejar de obsesionarnos persiguiendo ese sol perfecto que nos deja sin energías. 2. Pararnos a observar esos rincones oscuros y olvidados, pero con otros ojos, buscando las posibilidades. Y 3. Cultivar usando esa sabiduría antigua, trabajando a favor del microclima que ya tenemos. En resumen, dejar de pelear contra el entorno y empezar a trabajar en equipo con él. Entonces, para cerrar este análisis, toca hacernos una pregunta y mirar nuestro entorno de otra manera. ¿Qué plantas antiguas, valiosas o simplemente olvidadas podrían estar creciendo ahora mismo, por pura casualidad, en la zona más oscura del jardín? ¿Qué potencial, qué historia y qué riqueza esconden esas sombras esperando a que alguien con curiosidad se fije en ellas? A veces las mayores recompensas brotan justo en los sitios donde por pura cabezonería habíamos dejado de buscar.